Bienvenidas y bienvenidos a la segunda edición de En Contexto con Dele Peso a sus pesos. El tema de mayor trascendencia en Nicaragua este mes ha sido el Seguro Social y sus reformas. ¿Por qué? El INSS cerró 2017 con un déficit operativo de 2.373 millones de córdobas, es decir, que sus ingresos no están cubriendo sus crecientes gastos. Es por ello que hay que actuar con urgencia. Esta urgencia provocó que el gobierno de Nicaragua publicara un decreto mediante el cual reformaba varios de los artículos al Reglamento de Seguridad Social. Este decreto al final fue derogado por el descontento que provocó en gran parte de la ciudadanía. Sin embargo, el problema sigue latente. El INSS urge cambios que lo salven de la quiebra. ¿Qué dicen los expertos sobre esto? Tomando en cuenta el contexto de nuestra economía, del mercado laboral y de la situación precaria en la que están las finanzas del INSS, ¿cuáles recomendaría usted que serían los puntos que se deben tocar en la próxima reforma que es inevitable? Bueno, primeramente que la reforma debe ser integral en la que participen los empleadores, las universidades, los jubilados, los trabajadores, porque tiene que realmente ser una reforma consensuada para que tenga legitimidad y genere confianza. Segundo, el Estado, incluyendo al INSS, debe tomar medidas rápidas, como por ejemplo la pensión reducida. De esos 51.000 pensiones reducidas, realmente el año pasado se pagaron 1.600 millones de córdobas. Debe realmente ser asumida por el Estado con el presupuesto de la República. Dos, tenemos las pensiones no contributivas, que son a cargo del Estado según las leyes 331, 726, 1141, que establece que el Estado está facultado para otorgar pensiones a las viejas glorias del deporte, a aquellos poetas que se han destacado, a aquellos pintores que se han destacado, a aquellos escritores también. Es una cuantía que el Estado determina qué monto se le da, y esto debe estar en el presupuesto de la República, pero el INSS la viene asumiendo en los últimos 20, 25 años. De manera que se hace indispensable que esos 36, 37 millones que sean asumidos por el Estado. Otro aspecto de mucha importancia está referido a los gastos administrativos. Deben de pasar del 13 que está en este momento a 6.25 para ahorrar unos 1.500 millones de córdobas. Tenemos el caso de la deuda histórica del Estado. Esta es una deuda histórica que se viene acumulando de la década del 60, 70 hasta nuestros días, y ahí se estableció contablemente que eran 500 millones de dólares, pero que efectivamente se van a pagar en 50 años. Consideramos que dadas las dificultades financieras que tiene el Seguro Social, se debe de honrar esa deuda en un periodo no mayor de 25 años. Tenemos las inversiones. Recordemos que el INSS maneja muchos recursos. Allá en el año 2006, doña Eda dejó aproximadamente 6.000 millones de córdobas en reserva técnica, más 9.000 millones que se fueron acumulando en el tiempo. Eso hace más o menos como unos 15.000 millones, unos 14.000 millones de córdobas que deben de ser invertidos, sustentado en una ley. No tenemos una ley, por lo tanto, en este diálogo debe ir una ley para que realmente ese dinero sea manejado transparentemente. También hay otro aspecto muy fundamental, que se trata de la rama de enfermedad y maternidad, y esto angustia un poco al Fondo Monetario. Lo ha expresado, que hay muchos gastos en asuntos médicos. Entonces aquí se hace necesario que tengamos una ley, porque desde 1993 hasta el día de hoy carecemos de una ley que regule el derecho de la atención médica que prestan las empresas médicas previsionales ante instituciones proveedoras de servicios de salud, hoy la IPSS. Recordemos que en esa rama se pagan más de 120 millones de dólares anuales. Una vez que ya el Estado, pues vienen los empleadores. Yo mencionaría 3 puntos. INATEC, hay que verlo, el INATEC se paga el 2%. ¿Cómo pueden pagar el 1% para que ese 1% fortalezca la rama de pensiones? Los empleadores pagan el 1.5 para las víctimas de guerra desde agosto del 84. Ese 1.50 podría ser dirigido a la rama de riesgos profesionales, porque el año pasado hubieron más de 40.000 accidentes de trabajo.
fallecieron más de 160 personas producto de muertes por accidentes de trabajo y no hay políticas de prevención, por lo tanto se hace necesario de que el 1.5 de las víctimas de riesgos profesionales se mejore. Y luego vendrían los cotizantes, que tendríamos que aportar los cotizantes, y luego vendríamos los pensionados de vejez, que también tendremos que aportar algo, pero tomando el ejemplo de Colombia. Ejemplo, si yo voy a pagar el 1% de mi pensión para mi atención médica, se me debe de permitir como un resarcimiento de que yo pueda seguir laborando sin ninguna limitación de recibir mi pensión y seguir trabajando. Esto haría mucho de que los trabajadores como los vigilantes puedan recibir su pensión mínima y seguir laborando porque siguen cotizando al Seguro Social y esa es la compensación que se le daría si acaso le quitan, como Costa Rica, que le quita a sus pensionados entre el 1 y el 2%. Sobre este tema, se menciona que muchos de estos gastos, como las pensiones no contributivas que usted mencionó, pasen a ser asumidos por el Estado. Lo mismo con el tema de la pensión reducida. La pregunta es, ¿qué puede hacer el Estado para poder asumir con el presupuesto estos gastos? De por sí ya sabemos que el presupuesto es deficitario, sí. La recaudación de impuestos con la desaceleración que ha habido del consumo pudiera sufrir. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer en las redes sociales? Algunas han mencionado cosas como recortar presupuesto en algunos poderes del Estado o incluso el tema de las incautaciones al narcotráfico. O sea, hay muchas ideas en el aire, en el ambiente. ¿Cuáles de ellas pudieran aplicarse para que sí el presupuesto pudiera absorber estos gastos? Indudablemente que la situación es compleja, difícil, muy difícil. No podemos resolver esta situación en una semana, ni en este año, ni en el otro año. Pero recordemos, el INS en este momento paga a todos los pensionados, a atención médica, más de 600 millones de dólares anuales. Más de 600 millones de dólares. Si el INS colapsa, ¿el Estado podría asumir los 600 millones de dólares? La respuesta es no, no tendría capacidad. Por lo tanto, yo sé que es difícil, pensión reducida, pensión no contributiva, deuda del Estado. Hay tres aspectos que son muy complicados, que aunque muy difícil, el Estado debe de asumirlo en este año para que inmediatamente cese el déficit del INS y realmente es preferible asumir eso que asumir un monto de más de 600 millones de dólares, porque nosotros los pensionados nos pagan más de 450 millones de dólares anuales, por lo tanto la situación se complicaría si el INS queda sin liquidez y entonces el Estado tendría que asumir esa cantidad de dinero. Pero, ¿realmente el problema es solo del INS o de la economía de Nicaragua en general? La sostenibilidad del INS está seriamente presionada por la actual estructura del mercado laboral. Un mercado laboral donde predomina la informalidad. En general, la calidad del empleo es precario, los salarios son bajos. ¿Qué es lo que podemos hacer para transformar el mercado laboral y que esto, dicho sea de paso, arrastre también positivamente al INS? En el corto y mediano plazo se pueden tomar medidas que le den tiempo y respiro financiero al INS. Pero a largo plazo, ni el INS ni el país son sostenibles, ¿verdad? Si no se cambia la estructura del mercado laboral. ¿Por qué? Porque el país está entrando en una fase de aceleración muy fuerte del proceso de envejecimiento de su población y de la transición, lo que se llama la transición epidemiológica. ¿Qué significa esto? Que año con año el número de pensionados va creciendo, ¿verdad?, con fuerza, y el siguiente año crecen, el siguiente año son otros miles los que se jubilan. Y además por la transición epidemiológica, que significa el paso al predominio de enfermedades crónico-degenerativas o catastróficas, la demanda de tratamiento para este tipo de patologías, ¿verdad?, va creciendo también de manera explosiva. Y este tipo de tratamientos son altamente costosos. Imagínense lo que cuesta el tratamiento de cáncer, lo que cuesta la diálisis, etcétera, lo que costaría en una clínica privada. Entonces los costos del INS van aumentando, ¿verdad?, exponencialmente. El problema es que los ingresos no van creciendo a la misma velocidad,
porque, mira, por el tipo de empleo que genera la economía. El INS recauda sus ingresos sobre una base fiscal que está por el empleo de mayor productividad y el ingreso promedio de esos ocupados en empleos de mayor productividad. Pero como la mayor parte, el 70% del empleo es de bajísima productividad, ¿verdad? Entonces solo el 30% del empleo está en el empleo, digamos, formal o de mayor productividad, pero aún así los salarios son extremadamente bajos, pues, por la presión de esa enorme masa, digamos, de subempleo o desempleo encubierto. Entonces, como el empleo formal crece muy lentamente y el ingreso de los trabajadores crece muy, eso es lo que se llama la nómina salarial sobre el cual se cobran las cotizaciones, crecen mucho más lento que lo que van creciendo los costos. Entonces se van generando unos déficits cada vez más grandes. Entonces la única manera en que el INS sea sostenible a largo plazo es si esa base fiscal del INS, es decir, el empleo de mayor productividad de ingresos, crece a tasas mucho más adecuadas, ¿verdad? Que se corresponda más con el crecimiento de los costos, ¿verdad? O de lo contrario, lo que se va a hacer es reformas paramétricas cada vez más drásticas, ¿verdad? Ya tuvimos una en 2014, que entró en vigencia en 2014. Exactamente. Entonces, o se va a tener que aumentar cada vez más drásticamente las tasas de cotización, o se van a reducir más drásticamente las pensiones. Esta reforma que se propuso implicaba una reducción en el monto que se recibía de las pensiones para los nuevos pensionados hasta de un 20% con respecto a lo que se recibe actualmente. Entonces, este tipo de reformas paramétricas, si la base fiscal de los ingresos del INS no crece suficientemente, entonces la cosa viene por el lado de aumento de las tasas de cotización hasta niveles que pueden ser intolerables para los trabajadores y para las empresas, o reducir, ¿verdad?, el monto de las pensiones que se paga, para lo cual hay muchos mecanismos. ¿Y cómo se puede hacer esa transformación hacia empleos de mayor productividad? Mira, como lo han hecho distintos países. Aquí tenemos unas cuantas actividades muy limitadas, ¿verdad?, que generan, digamos, las actividades formales generan el 30% del empleo cuando mucho. Entonces, lo que hay que hacer es un esfuerzo por diversificar la economía, ver cuáles son aquellas actividades que tienen mayor dinamismo de crecimiento, mayor elasticidad de ingresos en la demanda. Significa que son actividades que crecen mucho y pueden crecer tanto por la productividad como por el empleo, ¿verdad? Digamos, si porcentajes cada vez más altos del empleo son generados por estas actividades de cada vez mayor productividad de ingresos, lo que va a pasar es que la base fiscal del INS y la base fiscal del Estado, para poder asumir sus funciones de protección social, van a crecer a tasas más adecuadas, pues. ¿Cuáles son estas actividades? Mire, la propuesta que yo he hecho, porque a priori es difícil decir, es que se investigue en los mercados internacionales cuáles son aquellos productos cuya demanda crece más que proporcionalmente que el ingreso mundial. Eso es elasticidad de ingreso en la demanda. O sea, son productos de alto dinamismo a largo plazo. Si usted se especializa, ve cuáles de esos productos usted puede llegar a producir en Nicaragua a través de un esfuerzo coordinado. Esfuerzo coordinado significa asegurar financiamiento de mediano y largo plazo para esas inversiones. Significa inteligencia de mercado, significa proveer la infraestructura requerida y los servicios de apoyo, etc. Entonces eso requiere una coordinación entre distintos actores públicos y privados y hacer el esfuerzo de coordinación nacional, ¿verdad?, como la que han hecho distintos países, para que esas actividades vayan generando porcentajes cada vez más altos del empleo. La transformación del mercado laboral nicaragüense es algo que debimos empezar a trabajar por lo menos desde hace una década atrás. Es algo que urge y que tenemos que trabajar con seriedad, discutirlo, trabajarlo en conjunto por lo menos durante las próximas 3 décadas, que es el tiempo que le resta al bono demográfico. Si no hacemos esta transformación, ninguna reforma al seguro social va a ser sostenible. Por lo tanto, tenemos que actuar ahora.